Vale, buenas tardes, bienvenidos a una nueva clase de procesamiento de datos masivos. Vale, porque debéis estar asignados. Me pregunta un compañero vuestro, Roger, que cómo saber en qué tema del foro aportamos. He hecho los foros, os he dividido de forma aleatoria. Debería saliros en qué foro estáis cada uno de vosotros. O sea, deberéis poder aportar en uno en concreto. Si estáis en el grupo 1 o el grupo 2. ¿No es así? Esa vista no la puedo tener yo. Me haces un favor si lo ves y así lo aclaramos antes de seguir. El grupo 1 debe discutir sobre procesamiento batch, microbatch y streaming. Y el grupo 2 debe de debatir sobre los principales elementos, perdonad, del ecosistema Hadoop para hacer ingesta de información de forma eficiente. Y se ponen los ejemplos de Scoop, Flume y Kafka. El foro no tiene. A ver, el foro lo tenéis en. Vale, voy a ver la vista del estudiante. Perdona un segundo. Vale, lo tenéis arriba en debates. En la parte de debates tenéis uno que se llama foro de debate. ¿Vale? ¿Eso lo veis? Eso sí sale. No sale si eres grupo 1 o 2, sale la explicación, pero ya. Vale. Vamos a ver. Foro de debate. Editar. Pues. A ver, me voy a cargar el del. Me voy a cargar el del grupo A, ¿vale? No voy a cargar nada, voy a crear otro. Por si acaso, nuevo debate. Foro de debate 2. Pues. ¿Cómo está vinculado esto a los grupos? Asignar aleatoriamente. 2. Vale, grupo 1. Grupo 2. Guardar. Debate grupal. Mostrar la contenido del programa. Guardar. Vale, he creado, los que estáis en el grupo, en la clase A, en el grupo A, he creado uno que se llama Foro de Debate 2. Ahí podéis ver los grupos. ¿Vale? En ese podéis ver los grupos. Vale, pues entonces es que lo hice anoche y la liaría con algo. Editar. Foro de debate. Asignar grupos. Asignar aleatoriamente.
De 2 a 49. Guardar. Vale. ¿Me podéis confirmar que en el primero también veis los grupos ya? En el foro debate 1, en el foro debate, no en el que se llama foro debate 2. De hecho, el foro debate 2 os lo voy a ocultar, así ya no lo podéis ver. ¿Vale? Sale grupo diferente, ¿qué significa? Ah, que en uno estabas, en el debate 2 estabas en grupo 1 y ahora estás en grupo 2. Vale, lo he asignado aleatoriamente las dos veces, entonces es posible que pase eso. Vale, vamos a hacer esto también en el B. Os lo quise habilitar ayer por la noche y por lo visto me salté un paso y lo lamento. Asignar grupos. Asignar aleatoriamente. Quiero dos grupos. Guardar. Vale, los de la clase B, ¿podéis confirmarme que tenéis ya el foro de debate viendo los grupos y demás también, por favor? Si hay alguien de la clase B. Roberto, ¿estás en la clase B o en el grupo A o en el grupo B? A ver, Roberto debe ser del grupo B. En efecto, Roberto eres del grupo B, lo acabo de actualizar. ¿Vale? No supongas, lo debes tener claro, Roger. O Roger, no sé, Roger, ¿no? ¿Sigue saliendo vacío el qué? ¿Puedes abrir el micro, Claudia? Acabamos antes. El tema de debates, vale, pues dejadme que lo mire luego. Deberíais. ¿En el grupo sale bien todo? Vale, claro que sale vacío. Vale, va. Sí, voy. Voy. Vale, los del B, ¿lo podéis comprobar otra vez, porfa? Giovanna, ¿lo miras tú, por favor? Vale, ok. Listo, pues disculpad. Ahora ya debe haber. Roberto, tendrás que salir, lo que te ha dicho alguien antes. Tendrás que salir del aula y volver a entrar. No hace falta que cierres que te salgas de aquí. El enunciado está dentro, sí. Vale, pero si a uno le sale, debe saliros a todos. Vale, pues como decía, estuvimos hablando el otro día acabamos hablando del batch streaming, de la arquitectura capa, y hoy, como os dije, vamos a hablar un poquito de ciencia de datos, los volúmenes de datos y demás. Vale, nuestra vida como ciencia de datos solo tiene sentido, como científicos de datos, como personas humanas, sí, de muchas otras maneras, pero como científicos de datos tiene sentido, o estamos aquí para poder extraer valor de los datos. Si no extraemos valor de los datos, si nuestro trabajo no aporta ningún valor, pues trabajaremos poco o nada. ¿Vale? ¿Y cómo es que obtenemos ese valor de los datos? ¿Vale? Aquí vamos a entrar sobre todo en ciencia de datos, Big Data Analytics, etcétera, ¿vale? Conceptos que aparecen cuando se incorpora el valor. ¿Vale? Básicamente esto consiste en
tener un montón de datos y hacer algún tipo de análisis que nos aporte algún valor. ¿De acuerdo? Entonces, con técnicas tradicionales, que es la raya azul, la línea azul, llegamos hasta donde podemos, llegamos hasta aquí. Cuando crecen los datos de forma exponencial, no podemos hacer analítica con las técnicas tradicionales porque llegan aquí. Y se abre una brecha o un gap entre lo que se puede analizar con las técnicas tradicionales y lo que nos gustaría analizar. Para obtener valor, obviamente, hay que procesar y analizar esos datos. Y la ciencia de datos es una ciencia multidisciplinar, ¿vale? Cuyo único objetivo es extraer ese valor de los datos. Vamos a transformar los datos crudos en algo que tenga significado, en información interpretada. ¿Vale? Y el proceso es un pipeline. Un pipeline, entiendo que ya tenéis claro lo que es. Un pipeline es una secuencia de operaciones o de acciones que realizamos de forma ordenada. Primero A, luego B, luego C, luego D, luego E, luego F, G y así sucesivamente tantas fases como se necesiten. E incluye ingeniería de datos, machine learning, deep learning y operaciones sobre los resultados. Si todo esto lo sabéis, decídmelo, ¿vale? Que no estoy aquí para repetir cosas que ya sepáis. Entonces, este es el pipeline básico. Partimos de los datos en crudo, los datos que recogemos tal cual, sin procesar ni nada. Y tenemos que hacer diferentes cosas. Primero tenemos la fase de ingeniería de datos. Aquí tenemos que recoger, ingestar, insertar, consumir de alguna vez de forma los datos crudos. Tenemos que uniformizar y limpiar los datos, comprobar que sean veraces, si varían mucho, si hay picos, si hay datos anómalos, si hay datos faltantes. Todas esas cosas las tenemos que hacer en esta parte, ¿vale? Y preparar los datos, hacer las agrupaciones necesarias para prepararlos de forma que puedan ser consumidos por los modelos de Machine Learning o de Deep Learning. ¿Vale? Por ejemplo, un texto se escribe. Tenemos una secuencia de caracteres. Para que lo entienda un modelo de Machine Learning, primero hay que hacer cosas. Lo tenemos que representar de alguna manera porque un texto tal cual no lo entiende un modelo de Machine Learning ni de Deep Learning. ¿Vale? La segunda etapa es la de hacer los modelos. Aquí tenemos que entrenar un modelo con los datos que tengamos. Tenemos que entrenar un modelo para que aprenda los patrones inherentes a esos datos y tendremos que validar el modelo. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues generalmente nuestros datos los vamos a dividir en 3 conjuntos de datos y esto creo que no os lo han contado todavía. Normalmente dividiremos nuestros datos en 3 conjuntos de datos, en entrenamiento, en validación y en test. ¿Vale? Y estos datos tendrán que tendremos que asegurarnos de que estos subconjuntos de datos, subconjuntos disjuntos de datos, tengan la misma distribución los datos. ¿Vale? Porque vamos a utilizar en entrenamiento, en el Model Learning, vamos a utilizar los datos de entrenamiento y de validación. Sobre todo si utilizamos Deep Learning. Básicamente, ¿cómo funciona un modelo de Deep Learning? Pues en aprendizaje supervisado, tenemos claro lo que es aprendizaje supervisado, entiendo, ¿vale? Lo vimos el otro día. Tenemos las etiquetas y sabemos lo que queremos predecir. Pues un modelo de Deep Learning funciona con que estos son todos nuestros datos y estas son todas nuestras etiquetas. Los datos de entrenamiento y aquí al lado tenemos unos datos de validación que son más pequeños y sus correspondientes etiquetas. ¿Vale? ¿Qué hace un modelo de Deep Learning? Utiliza todos estos datos para ajustarse, para extraer patrones. Y cuando acaba de consumir todos los datos, el modelo que haya preparado, sea como sea, lo valida contra estos datos que no está utilizando para entrenar. Y así vemos cómo de bien aprende el modelo. Esto pasamos una vez por todos los datos, lo que se llama una epoch, utilizar los datos una vez, ajustamos los pesos del modelo, lo validamos
En función de cuánto hayamos acertado, modificamos el modelo un poco, volvemos a pasarle todos los datos de entrenamiento, volvemos a validar y vamos así iterativamente pasando por los datos hasta que en este conjunto de datos que no se utiliza para entrenar se obtengan métricas como las que se obtienen en el conjunto de entrenamiento. ¿Por qué? Porque los modelos aprenden los patrones ¿de dónde? De los datos de entrenamiento. Y los modelos son capaces de memorizar todos los datos de entrenamiento. Pero si tengo un modelo que se memoriza todos los datos de entrenamiento y funciona muy bien con los datos de entrenamiento, pero luego va muy mal con los datos de validación, significa que ese modelo no es capaz de generalizar. Voy a leer la duda de Estefan. No entiendo bien la diferencia del test y validación, porque el test también funciona así, cuando pruebas un conjunto nuevo de datos para ver la precisión del modelo. Sí. El conjunto de validación, en este caso, el conjunto de validación, Estefan, en las técnicas de Deep Learning, sobre todo, cuando tú entrenas el modelo le pasas tanto el conjunto de entrenamiento como el de validación. Entonces, cuando va aprendiendo el modelo, las métricas, las que sean, si es clasificación o regresión, ya lo veréis en el momento adecuado, en el modelo de entrenamiento, en los datos de entrenamiento funciona muy bien porque es de donde aprendemos. Pero luego, al final de cada época, al final de cada época, de cada vez que utilizamos todos los datos de entrenamiento, que pueden ser millones, sacamos las métricas contra este conjunto de datos. Pero como vamos a parar, generalmente el modelo lo pararemos, el entrenamiento lo pararemos cuando ya no seamos capaces de mejorar el rendimiento sobre este conjunto de datos. Pero como este conjunto de datos y este conjunto de datos han intervenido en el proceso de entrenamiento, o bien siendo usados o bien condicionando cuándo dejamos de entrenar, por eso, cuando acabamos de entrenar, tomamos nuestro modelo y lo utilizamos con los datos de test. Entonces, en un mundo ideal, al evaluar mi modelo con los datos de test, me tiene que dar unas métricas muy parecidas a las que me daba con validación. Pero puede no ser así. ¿Vale? Si los datos de entrenamiento, de validación y de test todos siguen la misma distribución, entonces sí. Los datos de validación no son para refinar el modelo. Los datos de validación son para decidir cuándo dejo de entrenar el modelo. Vale, aquí vale la pena que perdamos un momento. Y os dibujo una gráfica. No, no. Y no cuando parar, porque si tú sigues entrenando el modelo, vale, os dibujo la gráfica. Vale, aquí lo que voy a representar es, por ejemplo, en un problema de clasificación, el accuracy. Un problema de clasificación podría ser un modelo que estamos entrenando para ver, para diferenciar fotos de perros y gatos. Esto es el 1, esto es el 0. ¿Vale? El accuracy total es el 1, es un 100%. Entonces, y estos son el número de epochs. ¿Vale? Las veces que le paso todos los datos al modelo. Entonces, generalmente obtenemos esto. En azul voy a pintar el entrenamiento. El entrenamiento, la curva del entrenamiento generalmente es una cosa así. Hasta que llegamos a 1. ¿Vale? Sin embargo, la curva en validación puede que sea así. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Voy a leer primero lo que dice Felipe. En mi empresa nos pasó que descubrimos patrones de funcionamiento con los casos que fallaban continuamente al probar el modelo, porque eran muestras que no correspondían a la distribución habitual de los datos. Eran casos extraños, ¿a que sí?
Eran casos extraños. Vale, aquí ¿qué está pasando? Aquí lo que pasa es que cuantas más épocas entrenamos, cuantas más veces le paso todos los datos al modelo, más en entrenamiento mejor acierta el modelo. ¿Vale? Se está aprendiendo los datos de memoria, podríamos decir. Sin embargo, con los datos de validación llega un momento en que ya no aprende más. No es que no funcione mejor, es que empieza a funcionar peor. Y ¿cuándo deberíamos parar el modelo de entrenar? El modelo deberíamos parar de entrenarlo aquí, en esta época, sea la que sea. ¿Por qué? Porque aquí el modelo sigue aprendiendo los datos de entrenamiento y cada vez funciona mejor. Pero lo que está haciendo es sobreespecializándose en los datos de entrenamiento. Está haciendo lo que conocemos como overfitting, sobreentrenando. Se está ajustando tanto a los datos de entrenamiento que está perdiendo capacidad de generalizar. Sí que sabe predecir sabe, pero predice basurilla. ¿Vale? Cuando se produce overfitting es que los modelos se ajustan demasiado a los datos de entrenamiento. Se aprenden los patrones de los datos de entrenamiento, pero tanto que luego cuando le ponemos datos nuevos funcionan muy mal. Por eso utilizamos el de-test. Nosotros pararíamos aquí y diríamos, vale, pues aquí estamos consiguiendo una accuracy del 80%. Ya sé que no es nuestra escala, pero soy muy malo dibujando. Pues luego nos iríamos al conjunto de datos de test que no hemos utilizado ni para entrenar ni para decidir cuándo paramos el entrenamiento. Y si ahí nos da un 80% también, alrededor de un 80%, entonces el modelo, hemos llegado a donde podemos llegar y el modelo funciona bien el 80% de las veces, lo tenemos que documentar, pero ese modelo ya lo podemos utilizar si acertar el 80% de las veces entra dentro de las especificaciones. Si fuera para uso diagnóstico, pues seguramente no querríamos que uno de cada 5 enfermos se nos escapara, por ejemplo. Y el modelo no valdría y habría que darle una vuelta, ver qué hacemos con los datos, etcétera. ¿Vale? Para eso utilizamos el dataset de test. Y una vez, si funciona bien en el dataset de test y no en el dataset de validación y no funciona bien en el de test, ¿qué significa eso? Lo he dicho 3 veces. Que el conjunto de test, el conjunto de validación y el conjunto de entrenamiento no siguen la misma distribución. Por ejemplo, yo tengo fotos de perros y gatos y cuando separo los conjuntos de datos, resulta que en el de entrenamiento tengo el 50% de fotos de perros y el 50% de gatos. Esto es una P. En el de validación tengo el 50 de gatos y el 50 de perros. Pero el conjunto de datos de test tengo solo fotos de perros. Es posible que por eso fallen, ¿vale? O aquí he metido fotos de elefantes o cualquier otra cosa. No siguen la misma distribución. Como son datos que no siguen la misma distribución, va a fallar mucho. Ahí tenemos que ver si a mí me pasara eso, vería cómo narices he separado los datos. Porque es probable que sea un problema a la hora de separar los datos. Eso te puede pasar, por ejemplo, si tú entrenas para predecir precios de casas y entrenas con un dataset de casas de Valencia que valen entre 100 y 200.000 euros. Y el conjunto de validación también son casas de Valencia que valen entre 100 y 200.000 euros. Y tus datos de test son datos de mansiones que valen 1,5 millones de euros. Eso va a funcionar fatal. Tendrás que meter las mansiones aquí dentro y repartir los datos, ¿vale? Impossible is nothing, my friend. Pueden pasar muchas cosas, pero lo primero que miraría sería eso, la distribución de los datos. Si la distribución de los datos es homogénea entre los 3 conjuntos
de datos, te debe dar la misma. Esto será bueno o malo, pero será bueno o malo en validación y en test. ¿Vale? Puede que tengas algún dato anómalo, puedes que tengas mucho error, pero porque aquí, pues eso, no son todo mansiones, pero has metido 5 mansiones que aquí no tenías. Y son casi todas casas de Valencia entre 100 y 200.000 euros, pero ahora tienes 16 mansiones de 1,5 millones. Y esas mansiones comete mucho error el modelo y entonces te reporta un error general mucho más grande. Pues tendrás que ver todas esas cosas. Pero eso en principio lo hemos analizado aquí. Hemos visto si tenemos outliers, si no tenemos outliers, la distribución de los datos. Por eso hay que hacer esta parte antes. Y una vez tenemos el modelo entrenado y hemos validado que funciona bien, entonces ya lo ponemos en producción y podemos hacer cuadros de mando, hacer predicciones de precios, lo que sea. Vale, yo os digo, si os digo que entre esta fase y esta fase hay una de ellas que ocupa entre el 75 y el 85% del tiempo de un proyecto, ¿qué fase diríais que es? Os pongo una encuesta. A ver si así. Eh, vale. Entre el 75 y el 85% del tiempo, ¿eh? De estas tres fases hay una que ocupa, se lleva entre el 75 y el 85% del tiempo y el esfuerzo en un proyecto de ciencia de datos. ¿Cuál creéis que es? Vale, lo damos por listo porque habéis contestado 25, quedan 10. Es la primera fase. Es esta primera fase, el Data Engineering. Aquí, esto se lleva entre el 75 y el 85% del tiempo. Bueno, los Data Engineers son los que se encargan de montar la infraestructura de bases de datos relacionales, no relacionales, de permitir que nosotros podamos trabajar. Aunque también pueden meter de aquí el morro. Pero claro, es que aquí hay mucho trabajo que hacer. Es que aquí tenemos que ver cómo encontrar fuentes de datos, ingestar, insertar, de alguna manera importar esos datos. Tenemos, de entre todas las fuentes posibles de datos, tenemos que elegir fuentes que sean veraces. Si a un modelo le metemos, hay un principio que se llama GIGO, GIGO, que significa garbage in, garbage out. Si a un modelo le metes basura para entrenar, vas a obtener una basura muy bonita, pero vas a obtener basura. ¿Vale? Si le metemos malos datos, nuestro modelo va a hacer malas predicciones siempre. Imaginaos que queremos entrenar un modelo para predecir la altura de una persona. Y el modelo lo entrenamos con jugadores de la NBA solo. Con gente que mida, pues a partir de mi estatura, yo mido 1,90, pues de 1,90 para arriba. No es representativo de la población y cuando metamos para que prediga la estatura de cualquier otra persona que no esté dentro de ese rango, entre 1,90 y 2,20, 2,30, creo que mide Wemby, o por ahí anda, pues se va a equivocar un montón. Pues tenemos que tener fuentes de datos confiables. Luego esos datos tenemos que ver si hay outliers. Si estábamos en el problema de las casas, pues hay que ver si eso tiene las mansiones que hacemos. Si tenemos 100.000 casas, estamos entrenando el modelo con 100.000 casas entre 100.000 y 200.000 euros y tenemos 7 mansiones de 2 millones de euros, ¿qué hacemos con esas 7 mansiones? Probablemente las querremos sacar de nuestro conjunto de datos porque van a distorsionar mucho los datos.
¿vale? Hay que limpiarlos, hay que hacer agregaciones, porque luego querremos que los datos estén por semanas o por años o una serie temporal, y depende de qué modelo de Machine Learning que utilicemos o de Deep Learning, queremos que los valores de los datos estén escalados, que estén en un rango de 0 y 1 todos, para no tener valores que estén entre 0 y 1 y valores que estén entre 1 y 50.000, porque al tener escalas diferentes pueden afectar a algunos modelos mucho y pueden hacer que empeore su rendimiento. Pues todo eso lleva un trabajo muy grande. Y aquí se preparan los datos para que estos se dediquen a jugar y hacer modelos y aplicar su conocimiento para obtener el mejor modelo posible y validarlo. Y luego hay otros que se encargan aquí de ponerlo en producción y de generar las visualizaciones, los gráficos, comunicarlo a negocio, etcétera. ¿Vale? Venga. Vale, pues es lo mismo, pero ya las mismas fases explicadas, ¿vale? Pues identificar, recolectar datos crudos, ver que sean fidedignos, que sean veraces, que si hay valores erróneos, si hay valores, pues si tenemos datos de un sensor, puede que se haya roto, haya dejado de funcionar 2 horas y nos esté dando, no tengamos lecturas, o que las lecturas sean malas. Ahí hay que tomar decisiones. Si nos faltan datos, ¿qué hacemos? Pues si nos faltan datos de temperatura, si tenemos un sensor de temperatura de ambiente que durante 3 minutos nos da información, nos da una lectura cada segundo, y tenemos 3 minutos que no tenemos lecturas, y tenemos 180 valores que nos faltan. ¿Qué hacemos con esos valores? Pues seguramente, siendo temperatura ambiente y sabiendo que que no puede cambiar mucho, que son 3 minutos, pues mirar la temperatura, el último registro que teníamos válido y el primero que tenemos válido, y hacer la media y asignar a esos valores esa temperatura, por ejemplo. O a lo mejor tenemos que desechar esos datos, depende de lo que estemos hablando. También tenemos que ver si hay valores atípicos. Ahí normalmente se hace un estudio estadístico exploratorio para entender los datos. Y una vez entendemos los datos, ya podemos empezar a trabajar con ellos. No podemos empezar a trabajar directamente sin mirar qué calidad de datos tenemos, qué distribución tienen los datos, la distribución de los datos, tienen relaciones lineales, si no tienen relaciones lineales, si correlacionan, si no correlacionan. Todo eso hay que hacerlo porque determinan también qué métodos podemos utilizar después. ¿Vale? Hacer las agregaciones, si tenemos valores categóricos habrá que convertirlos en numéricos, porque un algoritmo no sabe lo que significa azul ni lo que significa hombre y mujer. Tendremos que decir, pues, donde ponía hombre pon un 0 y donde ponía mujer pon un 1. Ya el algoritmo ya sabe que hay una característica que vale 0 o 1 que no sabe lo que es, pero luego ya la interpretaremos. Pues todo eso hay que hacerlo en esta fase y por eso nos lleva tanto rato. Luego tenemos la fase de aprendizaje automático y de validación del modelo que hemos comentado. Y luego, pues en la de operaciones, pues lo típico, hacer informes, hacer gráficos, hacer dashboards, hacer predicciones, hacer recomendaciones, etcétera, diferentes casuísticas. ¿Vale? Pero no todos los modelos tienen la misma dificultad ni nos proporcionan el mismo valor. Por ejemplo, en el Machine Learning clásico, que son modelos sencillos, con ellos podemos hacer análisis descriptivo. Y el análisis descriptivo es algo que no es muy difícil de hacer, no es muy costoso, pero también nos proporciona un valor concreto, que es qué ha pasado. Sí, vale, entender lo que ha pasado aporta valor, pero un valor determinado. Si queremos hacer análisis diagnóstico, es decir, por qué ha pasado las cosas. No es lo que ha pasado, sino ya quiero saber, ya que sé qué ha pasado, por qué ha pasado. Eso implica un nivel mayor de dificultad, pero también nos aporta más valor. Ya si estamos haciendo predicciones para decir lo que va a pasar, estamos haciendo análisis predictivo, obviamente tiene una dificultad mayor, pero también aporta más valor. Y si podemos hacer análisis prescriptivo, pues esto es lo más complicado de hacer, es mucho más difícil, pero también nos aporta más valor. Por ejemplo,
Cuando el COVID nosotros participamos en una competición e hicimos un modelo que se utilizó en la Generalitat Valenciana. Nosotros predecíamos la cantidad de casos que iba a haber por día a una semana, a 2 semanas, a un mes, a 3 meses vista. Y eso era muy útil y funcionaba bastante bien el modelo. De hecho, ganamos la competición. Pero bueno, eso funcionaba muy bien para que pudieran, en presidencia, pudieran decidir qué acciones tomar a cabo. Bueno, pues vale, van a subir los casos, pues cerramos los colegios o cerramos más tiempo, ampliamos más tiempo el confinamiento o hay el uso más de mascarillas, pero sin información relevante al respecto de qué podían hacer. Y el modelo que hicimos nosotros también incluía una prescripción. Y la prescripción lo que hacíamos era poner todas las intervenciones no farmacéuticas. Las intervenciones farmacéuticas era vacunarse, no había vacuna disponible entonces. Las intervenciones no farmacéuticas eran eso, restringir, cerrar los colegios, cerrar los puestos de trabajo, restringir la movilidad, el uso de mascarillas obligatorio o no. Todas esas cosas, construíamos un frente de Pareto y entonces le decíamos, pues si quieres obtener tal nivel de contagio, tienes que cerrar los colegios, tienes que y cerrar los colegios no tiene el mismo coste económico ni social que cerrar los lugares de trabajo, que cerrar el transporte público, que ponerse una mascarilla. Entonces teníamos en cuenta ese coste social para construir el frente de Pareto y le decíamos, vale, pues si quieres mantener los contagios a este nivel, por ejemplo, tienes varias alternativas, pero varias combinaciones de intervenciones que puedes designar, pero la más económica en coste social y económico es esta en concreto. Y entonces con esa información ellos la utilizaron para ir actualizando las políticas de restricciones en Valencia. Pues eso se puede hacer también para empresas. Pues quiero vender más, pero ¿en qué mercado quiero vender más? Pues para vender más en este mercado o con esta inversión tienes que estas posibilidades, pues invierte aquí, invierte allá, haz esto, haz lo otro. Eso es el análisis prescriptivo, que es bastante más complicado que hacer que el predictivo. Entonces, algunas soluciones que existen ahora mismo en Big Data para búsqueda y refinamiento tenemos Lucene. Lucene es una pasada. Tiene muchísimos años, pero para búsqueda textual es lo que utilizaba, no sé si lo sigue utilizando, pero hasta hace poco es lo que seguía utilizando Wikipedia para que tú puedas hacer una búsqueda y te dé los contenidos. Y Elasticsearch, que está construido sobre Lucene. Para serialización, poner los datos en un solo formato y optimizar su almacenamiento, pues tenemos JSONs, tenemos binary sons, ¿vale? Tenemos Thrift, tenemos Abro, que estos son diferentes formatos de almacenamiento optimizado. El sistema de almacenamiento tenemos Hadoop File System, que es el file system propietario de Hadoop, que esto es open source, es software libre y es lo que vais a tener que instalar. Tenemos el Google File System, que es parecido, Amazon, las instancias S3 de Amazon. Para procesamiento, como servidores, como máquinas para procesar, tenemos las EC2, las instancias EC2 de Amazon. Podemos utilizar Google Platform, el Google Cloud Platform en Azure. En demás, y para procesamiento tenemos diferentes aplicaciones para hacer un montón de cosas diferentes. Desde motores de procesamiento en distribuido, como Spark, MapReduce o Flink, a bases de datos, a coordinadores, a ingestores de datos, etcétera. ¿Vale? Para análisis y BI tenemos diferentes soluciones también, para lenguaje natural, de procesamiento en el lenguaje natural también, para deep learning y para visualización, pero con todo esto podemos pasar un poco por encima. Y esto es un gráfico que no es solo para ver, es para hacernos una idea del orden de magnitud de las aplicaciones que existen. Y esto es solo una muestra, existen muchísimas más. Sé que no se lee y el objetivo es que no se lea, el objetivo es dar un
una idea de cuánto. Si os vais a la web del proyecto Apache, que es donde está todo el software open source relacionado con Big Data, veréis que hay una cantidad muy, pero que muy grande de proyectos vivos, otros muertos, pero de proyectos vivos. Y el stack para hacer analítica de Big Data, de datos grandes o de Big Data, de forma genérica, es este. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos un almacenamiento. Y almacenamiento generalmente distribuido, HDFS. ¿Vale? Almacenamiento en muchísimos nodos. Y luego necesitamos algún tipo de base de datos que se pueda almacenar de forma distribuida. Por ejemplo, Mongo. Luego necesitamos un gestor de recursos. ¿Vale? Este es el gestor que administrará los recursos de todo el clúster. Sabrá cuántos nodos tenemos, cuántos procesadores hay en cada nodo, la memoria que hay en cada nodo, el disco duro que hay en cada nodo, cuánta información hay, dónde está repartida la información, etcétera. ¿Vale? Este es el que hace que todo funcione. Luego tenemos diferentes motores de ejecución. Y aquí podemos tener Spark, Flink o MapReduce, que son MapReduce y Spark son los dos que vamos a trabajar. Luego podemos tener o no algún tipo de motor de procesamiento de grafos. Y esto, por ejemplo, se puede hacer en Spark. Podemos tener también procesamiento en streaming. Y sobre el motor de ejecución se puede hacer o machine learning o se pueden utilizar lenguajes de scripting como Python para lanzar queries o lanzar aplicaciones. Entonces, en el almacenamiento, vamos a ver todo esto es un poco por encima también. El almacenamiento tiene que ser muy eficiente, ¿vale? Y para que sea eficiente lo conseguimos haciendo que todo el almacenamiento esté realizado de forma distribuida. Ya entraremos en lo de replicar bloques y demás, pero que sea distribuido lo hace muy eficiente y lo hace tolerante a fallos. En las bases de datos, pues si son SQL, queremos que sean ACID, que mantengan las propiedades ACID. Lo que pasa es que las no SQLs, generalmente al estar distribuidas, no cumplen las propiedades ACID, cumplen las propiedades base, ¿vale? Que son basically available, soft state y eventual consistency. Esto es importante conceptualmente, no digo al nivel del curso, porque si lo tenemos todo distribuido y replicado, si yo tengo un dato, si yo quiero meter este dato en el clúster de Hadoop, ese dato se va a replicar 3 veces en 3 nodos diferentes. Estos son 3 nodos de mi clúster. Y este es el dato, y está aquí y está aquí. ¿Vale? Todo es el mismo dato. ¿Esto qué me permite? Me permite que si yo quiero leer datos, tengo aplicaciones que están leyendo ese dato, que lo puedan leer de aquí y de aquí. ¿Vale? Luego lo puedo leer de 3 sitios diferentes. Eso me da más ancho de banda de lectura. ¿Vale? Pero el problema con las bases de datos viene de que si yo ahora modifico este dato, y quiero leer este dato, este está modificado, este no está modificado y este no está modificado. A eso es a lo que nos referimos con consistencia eventual. Eventualmente, al modificarlo, el gestor de recursos, alguien le dirá, oiga, que este dato se ha modificado y eventualmente se modificará este también y se modificará este también y ya volvemos a tener consistencia. Pero por un tiempo no tenemos consistencia en nuestros datos, ¿vale? Pero eventualmente la tendremos. Vale, gracias, Estefan. Venga, guay. Vale,
Y tenemos diferentes modelos, como ya vimos, de clave valor, de bases de datos columnares, de grafos o de documento. Vale, cuando esté soltándose cuando esté contándoos algo que ya sabéis, por favor, como ha hecho Estefan, decídmelo, ¿vale? El administrador de recursos es muy importante. Pensad en que en un clúster podemos tener cientos de nodos y cada nodo de esos puede fallar, ¿vale? Entonces el administrador de recursos tiene que detectar que falla el nodo X. Tiene que saber qué se estaba ejecutando en ese nodo. Tiene que saber qué datos había almacenados en ese nodo. ¿Para qué? Pues para relanzar las operaciones que se estuvieran ejecutando en ese nodo, en otro nodo cualquiera, y copiar los datos que tenía en ese nodo en otro nodo. De forma que si ahí tenía un bloque de datos X, si se cae ese nodo, me quedan 2 copias del dato X, pero debo tener 3. Entonces, en algún otro sitio, en algún otro nodo del clúster, se tiene que replicar esa información para llegar a ese nivel de réplica. ¿Vale? Motores de ejecución son los que hacen estos motores de ejecución como MapReduce, Spark y Flink se ejecutan en modo distribuido. ¿Vale? Y ya veremos la programación cómo va. Vale. Los lenguajes de scripting son programación de bajo nivel para motores de ejecución. Esto no resulta fácil. Programar MapReduce, imaginaos que tenéis en un clúster y tenéis que programar desde cero. Lístame dónde están todas las copias del fichero que quiero procesar. Vale, lanza el trabajo en este nodo. Está en el nodo 1, 17 y 23. Bueno, el 3, el 17 y el 23. Así son todos números primos. Vale, pues ya sé que están ahí. Lanza esta parte aquí, esta otra parte allí, esta otra parte allí. Y luego recoge los resultados. Eso es complicado de utilizar, de programar. Vale, Gema. Pues llegamos a un entente, ¿vale? Yo es que sí que intento que sea todo bastante práctico porque a mí con ejemplos me entran mejor las cosas. Entonces intento hacerlo como si todos fuerais igual de torpes que yo, que seguro que no, para que se entiendan las cosas. Entonces, si tenemos que programar todo eso, es muy complicado. ¿Qué se proporciona? Pues los motores de ejecución lo que proporcionan son lenguajes de alto nivel que simplifican mucho las cosas. Y eso, cuando acabemos en 5 minutos, en 10 minutos que acabemos esto, lo vamos a ver. Vamos a ver las implicaciones que tiene esto. ¿Vale? Programaremos en alto nivel y toda la problemática que implica estar ejecutando eso en un clúster va a ser transparente para nosotros. Eso nos lo va a facilitar la vida los motores de ejecución. Procesamiento en streaming, bueno, esto ya lo sabemos. Procesamiento en tiempo real y con baja latencia. No hay mucho que explique añadir aquí. Procesamiento de grafos, lo mismo. Y además os conté ya el otro día el caso de los agentes de la compañía de seguros. ¿Vale? Si queremos procesar grafos, no todo se puede procesar con lo mismo. Por ejemplo, MapReduce, que vamos a ver en un momento, no es ideal para procesar grafos. Tenemos que buscar otros frameworks. Si nuestra información está en formato grafos, tenemos herramientas como GraphX, que la tenéis en Python, para poder procesar información representada mediante grafos. Son librerías que tienen métodos especializados en hacer operaciones sobre grafos. Si nosotros tuviéramos que utilizar MapReduce, tendríamos que toda la lógica del grafo deshacerla para poder utilizarlo. Pero vamos, que no va mucho más allá, tampoco tiene más importancia. Y también proporcionan herramientas de Machine Learning para poder ejecutar en entorno distribuido. Vale, ya hemos dicho que Data Science es una disciplina multidisciplinar, ¿vale? Entonces, aquí
tenemos un data scientist, es parte del equipo de análisis de datos, pero en el equipo de análisis de datos también vamos a necesitar alguien que conozca alguien que sepa de visualizaciones, tendremos que necesitar alguien que sepa del negocio, del problema que estamos trabajando, necesitaremos a alguien que sepa de bases de datos y un poquito de infraestructura y nosotros colaboraremos con todos. Básicamente, igual necesitamos también un ingeniero de Machine Learning. Esto se va diversificando porque hay tantas cosas que ver que es muy complicado tocar todos los palos y tocarlos bien. A mí, por ejemplo, la parte de visualización me gusta entre menos 17 y menos 51.000 en ese rango. A mí me gusta bien poco la visualización y además no tengo ningún gusto ni ningún criterio en definir visualizaciones chulas. Yo es que tengo muchos problemas para hacer bien las cosas que no me gustan. Las que me gustan, bien, las que no me gustan, mal. Pero aquí hay alguien, incluso generalmente en estos equipos de análisis de ciencia de datos hay un gestor, hay alguien, un product manager que se encarga de ponernos a todos de acuerdo. ¿Vale? Pero sobre todo siempre matemáticos y estadísticos siempre se van a ser bienvenidos en un proyecto de ciencia de datos también. ¿Vale? Estos son algunos de los roles que podemos tener. Podemos tener un project manager que organice todo, ¿vale? Que lleguen todos los entregables a tiempo, que tengamos la información, etcétera. Un arquitecto de Big Data para que nos configure el clúster y vea cómo funciona todo. El científico de datos que tiene que saber tiene que saber bastante estadística, matemáticas, probabilidad y programación para, para intentar ayudar a sacar información de ahí. Tenemos el analista de negocio. Este es el que viene con la visión de negocio, va a decirnos, ya, muy bien, tu modelo está sacando eso, pero eso no nos interesa para nada. Lo que estamos buscando es otra cosa. Tenemos el especialista de integración de datos o el Data Architect, que es el que se encarga de mantener las bases de datos o también de hacer los procesos ETL, ¿vale? Que también podemos hacer nosotros aquí como científico de datos. Tenemos también algún rol de desarrollador, alguien que pique código y lo pique muy bien. Luego tenemos al evangelista en Big Data, que este es con todos mis respetos, el charlatán. No es el charlatán, pero es el que pone cara a todo esto, es el que se encarga de comunicar lo que todos estos hacen de una forma que lo pueda entender el público en general o el público objetivo al que va dirigido. ¿Vale? Nosotros no podemos hacer un proyecto de esto e ir al CEO de una empresa y empezarle a hablar de cosas técnicas. Tenemos que decirle, y esto es bueno para tu empresa porque vas a conseguir mejorar en tu eficiencia, vas a reducir costes operacionales, vas a aumentar ventas, vas a aumentar un margen, esas cosas. ¿Vale? Contextualiza el análisis de datos y Big Data con el negocio. ¿Vale? Y luego están los del comité, que son los que al final son los que aprueban o no en función de lo que le diga este y los resultados que obtengan estos otros. ¿Vale? Y vamos a empezar con otra cosa que es más divertida. Vale, vamos a empezar con un problema de ejemplo para ilustrar lo que es la computación distribuida o el cálculo distribuido. Vale, imaginad que tenemos un censo de un país y tenemos 1.000.000 de papelitos como este. ¿Vale? Esto es una hoja censal donde tenemos los diferentes datos y entre ellos pues la ciudad en la que reside cada persona. Y suponed que en vez de tener 10.000, que tenemos 1.000 empleados. ¿Vale? Aquí os voy a pedir un ejercicio de colaboración, si sois tan amables. ¿Cómo hacemos para procesar este millón de documentos? Tenemos 1.000 empleados. ¿Qué se os ocurre? Por ejemplo, ¿cómo repartimos el trabajo? Gema,
que ha sido la última en hablar. Por zonas y grupos, tratar de organizar líderes. Vale, de momento no estamos sacando trabajo. Por zonas y grupos no podemos, no sabemos, tenemos 1.000.000 de papeles. Imaginaos una pila de papeles de un millón de papeles. ¿Qué os parece si le damos... Vale, bien, Sergio, gracias. Le damos 1.000 papeles a cada persona. No digitalizamos los papeles, lo vamos a hacer a mano. Me gusta tu idea, Edad, y me gusta cómo piensas, pero no. Vale, la primera aproximación que habéis dicho es darle 1.000 papeles a cada persona. ¿Y qué tiene que hacer cada una de esas personas? El objetivo es agrupar los papeles por ciudad. ¿Vale? Al final queremos tener, si tenemos 20 ciudades en nuestro país, queremos tener ese 1.000.000 de papeles que tenemos en una única pila, en 20 pilas, una por cada ciudad. Queremos contar cuántas personas viven en cada ciudad. Luego tenemos que hacer una pila por cada ciudad y contar esos papeles, de alguna manera. Yo lo que veo es que tenemos 1.000, cada uno tiene 1.000 papeles, pues va mirándolos y hace su cuenta parcial. Pues de mis 1.000 papeles, 300 viven en Madrid, 200 en Barcelona, 120 en Valencia, 80 en Cuenca, 70 en Valladolid, etcétera. Es que no sabemos la población de esas, desconocemos eso. Hasta que no hagamos el censo, no sabemos cuánta población hay en cada ciudad. ¿Vale? No podemos consultar en internet y no tenemos más información que esos 1.000 papeles, que ese 1.000.000 de papeles. Vale, pero no podemos particionar por ciudad porque todos los impresos son iguales y hasta que no miramos en el papel qué ciudad es, no lo sabemos. Empezamos desde cero, no tenemos más información. No, pues, no sabemos si están, a lo mejor no los han entregado, pues los ha traído el camión en cajas de cada ciudad y las ha puesto ahí encima todo. El caso es que nos han dado una pila de 1.000.000 de documentos que no sabemos qué orden tienen. Entonces igual sacamos una muestra y habría que definir el tamaño de la muestra. No. Vamos a ir por aquí. Le damos 1.000 papeles a cada empleado y cada empleado lo que hace es revisar los 1.000 papeles, apunta en una libreta cuántos tiene de sus 1.000 papeles, cuántos hay de cada ciudad y luego tenemos que designar a un sumador oficial, un supervisor oficial que recoja esos 1.000 papeles y esas sumas parciales las sume para obtener el resultado final, ¿correcto? Vale. ¿Y qué pasa si un trabajador le llaman del colegio de su hijo y se va? Se tiene que ir o se pone enfermo. Sí, esto es para introducir más vídeos, pero con una imagen conceptual para que os quede clara. Ahora Adai está contando papeles y a Adai le llaman y se tiene que ir a... ¿Tienes hijos, Adai? Bueno, da igual. Eso es información confidencial. Se levanta de la mesa y se larga. Y se quedan ahí a medio contar. Con esos 1.000 papeles, ¿qué hacemos? Se los tenemos que asignar a alguien, ¿no? Pero es que ya alguien tiene ya, todos los demás alguienes tienen ya papeles. Y también nos podemos encontrar con que Adai es un crack y sus 1.000 papeles se los ventila en media hora. Pero a Sergio le cuesta un poco más, porque no le gusta nada lo que está haciendo y se aburre un montón y lleva 3 horas y todavía está haciendo cuenta de papeles. Podemos tener trabajadores que vayan a diferentes ritmos, ¿no? Y puede que tengamos que revisar el trabajo de quien se haya ido a medias. Y también puede pasar otra cosa. El sumador oficial, el supervisor, se puede poner enfermo. O que le llamen del colegio de su hijo, se tenga que largar, o que le llamen a una reunión y deja su puesto. Tenemos ahí 1.000 listas, 1.000 notas
con las cuentas parciales, pero nadie las está sumando. ¿Hacemos bien en darle 1000 papeles a cada uno? Y si en vez de darle 1000 papeles a cada uno le damos 100 a cada uno, y cuando acabe esos 100 que nos traiga la cuenta parcial y le damos otros 100. Y así el que trabaja más rápido pues tiene la suerte de poder trabajar más. ¿Qué es justo? No sé si es justo o injusto, pero a mí la idea de darle 100 a cada uno me parece mejor idea que darle 1000. Y primera porque a mí me pones 1000 papeles encima de la mesa y me agobio y me entra pereza y no sé cuándo los acabo. Segundo, porque con 100, si alguien se tiene que ausentar, puede que ya haya acabado algún paquete de 100 y eso no lo tenemos que volver a contar todo. Vale, la propuesta de Rolando me gusta, sí, si uno se enferma, si un contador se enferma y se va o se tiene que ir por algo, ese paquete de 100 lo volvemos a amontonar y se lo daremos a alguien que esté libre. Y si se enferma el contador oficial, lo que podemos hacer es a uno de los que están contando papeles, lo ascendemos temporalmente y lo convertimos en contador oficial. Y entonces podemos seguir funcionando. ¿Vale? Y de alguna forma tenemos que estar controlando el progreso, cómo estamos avanzando en la realización del trabajo. ¿Sí? Vale, parecía un problema sencillo, pero no lo es tanto. Aquí, ¿cuál es el principal desafío que estamos abordando? ¿Qué hace de este problema, qué hace que este problema sea complicado? ¿Vale? Pero distribuir las tareas es una consecuencia, el volumen. Gracias, Roger. El volumen del trabajo es complicado. Que tengamos que procesar 1.000.000 de papeles. Porque mirar un papel y decir si es Barcelona, Madrid, Valencia o lo que sea, eso no tiene nada de complicado. Lo complicado es lidiar con ese millón. ¿Vale? Porque las tareas individuales no son complicadas. La solución que hemos diseñado, ¿cómo de buena es? ¿Cómo de buena tolerante a fallos es? ¿Cómo solucionamos los problemas? Yo creo que estaremos de acuerdo en que la solución de 1000, repartir 1000 papeles a cada uno, era peor que la de repartir 10. Pero es que ya hemos dicho que yo creo que ya estaba siendo más o menos buena, Roger. Ya hemos dicho que si alguien se pone malo no pasa nada porque le hemos dado 100 papeles, esos 100 se vuelven al montón y cuando venga otro a acabe su tarea le daremos 100. Y ya hemos dicho también que si el supervisor se pone enfermo, promocionamos a uno de los 1000 que están contando, se quedan 999 contando y ese se va a poner a hacer las tareas del supervisor. Yo creo que ya está más o menos bien. El balanceo de cargas entre los empleados ha mejorado de 1000 a 100 y si hay un empleado que es más rápido, si tenemos un nodo que tiene más procesador, más potencia de cálculo, más memoria y procesa el mismo bloque de información más rápido, a ese procesador ya no estamos esclavizando humanos, ya son máquinas, a ese nodo le podemos mandar otro bloque de datos para que lo procese. ¿Vale? ¿Y cómo de general es todo el proceso que hemos diseñado? ¿Es general o es específica para un caso en concreto? Y no hablo ya solo de la tarea concreta, sino de las complicaciones que nos dan. General, ¿vale? ¿Vale? Pues esto es una aproximación a una tipología de problemas donde la complicación no viene dada por la dificultad de las tareas que vamos a realizar, sino del volumen
de datos que vamos a procesar. ¿Vale? Y todo esto que hemos hablado de cuántos datos tenemos, si uno se pone enfermo, ¿qué hacemos con eso? Si se pone enfermo el supervisor, ¿qué hacemos con eso? Con todo eso, a mí me gustaría no tener que lidiar con todo ese problema. ¿Vale? ¿No sería mejor si hubiera algún tipo de sistema que se encargara de todo eso? De identificar de que cuando un nodo acabe de procesar le dé más datos. De que si un nodo se cae, pues se distribuya la información a otro nodo para que se siga procesando en otro sitio. Que si se cae el supervisor, que otro nodo ocupe su lugar. Toda esa lógica es lo que está complicando el problema. Idealmente, ¿qué queremos hacer? Decirle al sistema, decirle, cuenta cuántas personas hay por cada ciudad. Pues eso es lo que nos proporciona MapReduce. Eso es lo que nos da el motor de ejecución de MapReduce. ¿Vale? El motor de ejecución de MapReduce, el sistema, se va a encargar de dividir la carga, de asignar las tareas, de gestionar si se caen nodos, si no se caen nodos, de recibir las hojitas intermedias con las cuentas parciales que ha hecho cada empleado, de los resultados parciales de procesar datos en un nodo, de gestionar los supervisores. De todo eso se va a encargar MapReduce. De forma que nosotros solo programaremos 2 o 3 scripts, ya veremos, en los que diremos, esta es la información que tenemos, de aquí quiero procesar de todo nuestra hoja censal, solo quiero procesar la parte de la ciudad y lo que tienes que hacer es contarlas. Y toda esta lógica que hay por detrás, toda esta complicación que hay por detrás, de todo eso nos vamos a olvidar. Todo eso va a ser transparente para nosotros. ¿Vale? Esa es la primera lección de MapReduce. No vamos a tener tareas complejas, ¿vale? Y MapReduce nos va a resolver la complejidad inherente a manejar un gran volumen de datos. ¿Vale? La analogía de tener un gran volumen de empleados contando hojas censales. Entonces, ¿qué necesitamos a nivel computacional? Vale, pues necesitamos escalar grandes volúmenes de datos de forma horizontal. ¿Vale? Vamos a tener miles de máquinas, miles de empleados, con decenas de miles de discos duros donde van a estar guardados los datos, donde van a estar las hojas censales. Vamos a necesitar tener equipos, ordenadores y redes para conectarlos de bajo coste. ¿Y por qué de bajo coste? Porque tenemos miles. ¿Vale? No podemos poner miles de máquinas de 1 millón de euros cada una. Tendremos miles de máquinas lo que llamamos commodity, que tienen un coste de aproximadamente unos 2.000 euros y van cambiando. ¿Vale? Y cada vez por 2.000 euros tenemos mejores máquinas, obviamente. No son máquinas malas, pero no son superordenadores. ¿Vale? Y ya que son equipos y redes de bajo coste, ¿qué sabemos que va a pasar? Pues que se van a estropear, se van a romper, tanto las máquinas como los discos duros. Y que vamos a tener elevadas latencias en la red. ¿Vale? Esto es consecuencia de pagar equipos y redes de bajo coste. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues que, por favor, un entorno en el que sea fácil de programar, que no tenga que programar toda la lógica de la que estábamos hablando antes. ¿Y qué más que vamos a querer? Que tenga tolerancia a fallos de forma automática. Que me dé igual, ya que voy a tener muchas máquinas y se van a estropear, no me quiero enterar de eso, por favor. En un mundo ideal, yo no quiero enterarme de que se han roto máquinas. Bastante ambicioso todo, ¿correcto? Pues esto es lo que hace MapReduce, ¿vale? Nosotros
cada colorcillo identifica una ciudad, ¿vale? De las que teníamos en el censo. Y esto es cada uno de los contadores que teníamos. Ahora es un ordenador, ahora es una máquina. Será una máquina virtual, pero es una máquina. ¿Vale? ¿Qué hace esto? Lo que hace es filtrar y contar. ¿Vale? Esto es una representación, una abstracción. Aquí lo primero que hacemos es filtrar y apilar. Los azules aquí, los verdes aquí, los grises aquí, los grises más oscuros aquí, los naranjas aquí. Y luego alguien cuenta. ¿Vale? Alguien dice, vale, pues todos los azules los cuento 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 3, 1, 1, 4, 4. Ya hemos contado. ¿Vale? Entonces necesitamos dos procesos. Uno que formatea la información y otro proceso que hace la cuenta parcial. ¿Vale? Todo esto sería dentro de un nodo. Todo esto se hace dentro del mismo nodo. O no, o se puede hacer en nodos diferentes. Pero esto es lo que identifica, esto es lo que caracteriza a MapReduce. ¿Vale? De hecho, no todos los empleados hacen lo mismo. Hay unos empleados que filtran y otros empleados que cuentan. Entonces, en la filosofía MapReduce establece dos tipos de trabajadores, por seguir con la analogía. ¿Vale? Los clasificadores y los que toman los documentos clasificados y los agregan mediante alguna función. Sumar, máximo, mínimo, contar, promediar, lo que sea. ¿De acuerdo? Y los vamos a llamar así, de esta manera. Vamos a llamar map y reduce. ¿Vale? Tendremos un mapper, uno que hará map y un reducer que lo que hará será reduce. El mapper recibe información y produce uno o más pares clave-valor. ¿Vale? El map recibirá la hoja censal, extraerá, parseará la hoja censal, extraerá la ciudad y emitirá una tupla clave-valor. ¿Qué clave será esta en el caso de las ciudades? El nombre de cada una de las ciudades. ¿Vale? Si procesa una hoja que es de Barcelona, dirá Barcelona. ¿Y qué valor pondremos en este caso de que queramos sumar? Pondremos un 1. Una hoja de Barcelona. ¿Vale? Y el reduce que hará, tomará todas estas claves valor que ha emitido el map y aplicará alguna función de agregación. En este caso, como queremos sumar, nuestra función de agregación será una suma. ¿Y cómo hace esa función de agregación? Pues esa función de agregación le hace por clave. Es decir, este emitirá Barcelona 1, Barcelona 1, Valencia 1, Valencia 1, Madrid 2, Madrid 2. Y este que hará, tomará todas las de Barcelona y las procesará juntas dando un resultado. Tomará todas las de Madrid y las procesará juntas dando un resultado. Tomará todas las de Valencia y las procesará juntas dando un resultado. Como hemos puesto un 1, lo único que haremos será sumar los valores de cada tupla que nos llegue de entrada. ¿Vale? ¿Lo pillamos? Sí, de forma generalizada. Venga, venga, vale. Pues vamos para allá. Bueno, esto también nos da que MapReduce solo hace una cosa, la función de agregación que definamos en Reduce. Si necesitamos hacer cosas más complicadas, lo que podemos hacer es encadenar funciones MapReduce, 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 MapReduce. Pero bueno, vamos. Vale, entonces,
Resumiendo, ¿qué es MapReduce? Es un modelo de programación de datos en paralelo diseñado para funcionar con escalabilidad y con tolerancia a fallos en grandes sistemas distribuidos con hardware commodity, ¿vale? Con hardware de bajas prestaciones. ¿Qué hace? Pues combina operaciones map y operaciones reduce con una implementación asociada. Nosotros tendremos que programar esto, el map y el reduce, ¿vale? Esto se utiliza para hacer procesamientos en grandes conjuntos de datos y lo propuso inicialmente Google para calcular el PageRank. De PageRank creo que hablamos el otro día, pero PageRank es el algoritmo que utiliza Google para asignar diferentes scorings un scoring a todas las páginas de Internet para darles una importancia a la hora de mostrarlas en su buscador. ¿Vale? Y con algo tan sencillo como lo que vamos a aprender a hacer, Google procesa petabytes de información todos los días, ¿vale? Para que os hagáis a la idea de la cantidad de información que se puede llegar a procesar. Hay diferentes implementaciones, pero la implementación más utilizada es la que vamos a utilizar nosotros, que es la que está en el proyecto Apache Hadoop, ¿vale? Y se utiliza en muchas organizaciones. Siempre será para resolver problemas sencillos que requieran hacer cálculos sencillos sobre grandes cantidades de datos. Como os decía, en Google se utiliza para calcular los índices de PageRank para su buscador, para hacer clustering de artículos en Google News, para buscar rutas en Maps, para hacer traducción estadística. Aquí ya no se utiliza, ahora ya se utilizan los modelos de lenguaje. Se puede utilizar para hacer minería de datos, para hacer optimización de anuncios, para detección de spam, para gestión de logs, etcétera. ¿Vale? Tiene muchas aplicaciones. En investigación, para conflictos en Wikipedia, procesamiento de lenguaje natural, para bioinformática, tiene múltiples aplicaciones. ¿Vale? Y las ideas geniales que hay detrás de MapReduce son básicamente estas. Es el scale out, hacer scale out y no scale up. Si os acordáis, hacer scale up es tengo un ordenador, necesito más cálculo, compro un bicho más gordo. Hacer scale out es tengo X ordenadores, necesito más potencia, añado más ordenadores. ¿Vale? El scale out es muy sencillo y si lo combinamos con la nube, pues es mucho más sencillo todavía. Elasticidad, pero elasticidad en scale out. ¿Vale? Tenemos una escalabilidad perfecta, puesto que podemos ir añadiendo y añadiendo nodos. Y lo divertido de todo esto es que el mismo código, el código que vamos a utilizar y vamos a probar en nuestro PC en un solo nodo, el mismo código funciona en un clúster con 10 nodos, con 1000, con 50.000, con 2 millones, con el número que sea de nodos. Podemos añadir nodos y más nodos y más nodos que el programa, lo que hemos programado para solucionar el problema, no hay que cambiarlo. Cero, no hay que cambiar nada, ni una línea, ni una coma, nada. ¿Vale? Y también las ideas que hay detrás de MapReduce está asumir que los fallos pasan. Esto es la vida real y las cosas se rompen. Por ejemplo, si el mean time between failure, que es el tiempo medio entre fallos para un nodo, son de 3 años, si tenemos 1000 nodos, nos va a fallar un nodo todos los días. Si tenemos 10.000 nodos, se nos van a caer 10 nodos todos los días. Se nos van a caer 10 ordenadores todos los días. ¿Qué hacemos con esto? Pues implementar tolerancia a fallos en el sistema. ¿Vale? La tolerancia a fallos viene definida, está integrada en la concepción original del sistema.
El sistema está montado de forma que contamos con que se van a caer nodos, con que las cosas se van a romper, las cosas van a fallar. ¿Y nos da igual que fallen? A ver, no nos da igual que fallen, porque los nodos alguien tendrá que ir y cambiarlos y reponerlos y arreglarlos, ¿vale? Porque si no, cada vez tendremos menos nodos y nuestro sistema colapsará. Pero a nosotros como programadores de soluciones, no como gente de sistemas, nos va a dar igual que se nos rompan nodos o no. Podemos contar con que no se va a romper nodos porque si se rompen, de una forma u otra, se arreglan las cosas y nosotros no nos vamos a enterar. Podemos vivir en un mundo de felicidad e ilusión. Pero la mejor idea de todas, en mi opinión, es mover el procesamiento a los datos. Si nosotros tenemos un clúster de 10.000 nodos en el que tenemos repartida la información, si queremos, y un fichero, ya sabemos, os lo comenté el otro día, un fichero de 1 giga no se guarda entero en un nodo, sino que se parte en bloques de 128 megas, en 8 bloques de 128 megas. Cada bloque puede estar en un nodo diferente y además se hacen 2 copias adicionales de cada bloque. O sea, esos 8 ficheros pueden estar en esos 8 bloques del fichero pueden estar hasta en 24 nodos diferentes. Cuando queramos procesar los datos, no tiene sentido que si estamos utilizando hardware commodity y las redes también son commodity, movamos toda esa información a un solo nodo para procesarlo. Ya que lo tenemos distribuido por partes, lo que vamos a hacer es llevar la ejecución a los nodos donde ya tenemos los datos. De forma que lo único que vamos a mover por la red, ¿qué va a ser? Los resultados, las agregaciones, las cuentas parciales. ¿Vale? Solo vamos a mover las hojitas con las cuentas parciales de cuántos había en cada ciudad. Pero el millón de folios, el millón de registros censales, estaban divididos en bloques de 100 y estaban en diferentes mesas ya. Y en cada mesa había alguien ejecutándose. Había alguien para contar. ¿Vale? No vamos a mover los datos. Esa me parece A ver, todas son importantes, pero esto es una idea genial. Hacer que no fallen las cosas. Hacer el scale out está bien, es una idea muy buena. Que la escalabilidad sea perfecta es maravilloso. Diseñar todo con tolerancia a fallos está muy bien. Pero esto es un pedazo de idea. Esto es decir, vale, pues siempre se había hecho mover los datos a un sitio y calcularlos y consumirlos. Esto de llevarla el procesamiento donde están los datos, esto es una idea genial. ¿Vale? Y otra idea genial que tienen es esconder todos los detalles del nivel del nivel de distribución, del nivel de sistema, esconderlo a los desarrolladores de aplicaciones. Entonces los desarrolladores de aplicaciones tienen que hacer buenas aplicaciones solamente, ¿vale? Porque hacer programar una aplicación para un sistema distribuido o paralelo es difícil, es muy difícil, porque normalmente hay dependencias entre los datos y tienes que tener en cuenta qué datos necesitas para poder calcular qué cosas y tienes que distribuirlos eficientemente. Yo lo hice en cuarto o en quinto de la carrera, me encantó, pero de hecho creo que es la asignatura que más me gustó, pero aquello era difícil, aquello era muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dejar que los desarrolladores se dediquen a hacer lo que saben, que es desarrollar, y que sea el framework, que sea el motor de ejecución MapReduce el que maneje todos los problemas derivados de la distribución, del archivo distribuido, de la distribución de las tareas y de los fallos que puedan ocurrir. ¿Vale? Entonces, si entramos un poquito más en detalle y por unificar, vamos, esto se puede hacer en... Vale. Es que a lo mejor no es la mejor de las ideas.
Vale, tú imagínate que tienes un documento de texto que pesa 1 giga, ¿vale? Y ese documento de texto, a ver si encuentro una que esté más blanca, que tenga más trozo blanco, por rayar aquí. Vale, tengo un documento de texto que pesa 1 gigabyte y lo almaceno en mi clúster, ¿vale? Y lo almaceno en bloques de 128 megas, porque es la forma en que se almacena en mi clúster. Esto da 1 giga dividido esto son 8, ¿vale? 8 bloques. Pues ahora tenemos 8 nodos en la red que tienen 128 megas cada uno, un pedacito de ese fichero. ¿Vale? Y todos los que habéis hecho programación sabéis que el programa básico en cada lenguaje de programación es el Hello World, ¿ok? Hacer que el programa te diga hola por la consola. El programa, el Hello World de nuestro mundo es el word count, es contar palabras. Entonces yo de este fichero de 128 megas, de 1 gigabyte de texto, quiero contar cuántas veces aparece cada una de las palabras que hay aquí, en este gigabyte. ¿Vale? Hasta ahora, antes del procesamiento distribuido, podíamos tener aquí un superordenador. Todo esto está conectado en red, ¿vale? Lo conecto así, pero es una conexión por Ethernet en red. ¿Vale? Hasta el procesamiento distribuido que teníamos que hacer, traer de todos estos ordenadores, llevar aquí el gigabyte y contar palabras. ¿Qué haríamos? Pues tendríamos todo el fichero de texto, lo leeríamos, lo tokenizaríamos. ¿Sabéis lo que es tokenizar? ¿No? Vale. Si yo tengo la frase mi mamá me mima mucho. Vale, imaginaos que esto es el gigabyte. ¿Vale? Si yo quiero contar palabras, si esto es una string de Python, yo puedo utilizar el método split sin nada más. Entonces hace un split por el espacio o el vacío, por la barra espaciadora. ¿Vale? ¿Y esto qué me da? Esto me da una lista con tantos elementos como palabras. Esto es mamá, me mima mucho. ¿Vale? Tendré una lista con 5 elementos. A esto es a lo que llamamos tokenizar. La tokenización más burda es separar un texto por el espacio en blanco. ¿Vale? Se puede hacer de otras formas. No estoy asignando nada, simplemente estoy partiendo los datos. Pues lo que tendría que hacer aquí es traerme las 16 el giga. Tener todo el texto en una string. Hacer el split. Y entonces tendría una lista. Y entonces ya contar cada una de estas palabras. Cuando procesamos texto, generalmente querremos pasar todas las palabras, todo el texto a minúsculas. ¿Por qué? Porque mi con mayúscula y mi con minúscula es la misma palabra. No queremos contar dos palabras diferentes porque es la misma. Entonces aquí deberíamos hacer esto, convertir esto en una lista, traer el gigabyte, hacer el split, convertirlo en una lista y contar cuántas veces aparece cada uno de estos elementos de la lista.
que eso lo podíamos hacer con la librería counter con la librería collections de Python y con el método counter. ¿Vale? ¿Me seguís hasta aquí? Aunque no sepáis qué es collection y counter. Vale. Pues eso es lo que digo, es como teníamos que hacerlo hasta ahora. Cuando lo hacemos en distribuido, hacemos lo mismo, solo que este procesa sus 128 megas. ¿Y cómo los procesa? Pilla el texto, toda la string, hace el split, calcula esta cuenta intermedia, bueno, conceptualmente, luego me desdiré de esto que voy a decir ahora, ¿vale? Calcula esa cuenta intermedia y luego ponemos en común lo que ha calculado cada uno de ellos. Pero llevamos el procesamiento, esta parte de hacer el split y generar esta lista, lo llevamos a cada uno de los nodos donde tenemos un trozo de mi texto, de mi fichero de texto. ¿Vale? ¿Queda más claro ahora? Jesús. Vale. Genial. Vale, guay. Yo estoy aquí para eso, para que entendáis las cosas. No os pregunté, ya os he dicho que la única pregunta estúpida que hay es la que no se hace y hace que te quedes con la duda, ¿vale? Yo cuando soy alumno hago muchas preguntas estúpidas. O sea, no hago ninguna estúpida, pero hago muchas preguntas. Vale, pues esta es la idea, estas son las ideas principales que tenemos. ¿Vale? El scale out, la escalabilidad perfecta, asumir con naturalidad que las cosas fallan, llevar los datos, el procesamiento donde están los datos y esconder todas estas problemáticas a los pobres programadores. Vale, entonces esto funciona básicamente, lo podemos programar en Java, en C++, en Python. Nosotros vamos a centrar en Python, ¿vale? Por simplificar y la actividad pues la podéis hacer en Java si queréis, pero si la hacéis en Python pues también bien. Yo preferiblemente Python, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es definir estas dos funciones, la operación map y la operación reduce. ¿De acuerdo? La operación map generalmente la vamos a utilizar para leer datos y preparar los datos de forma que luego se puedan agregar, y la operación reduce lo que va a hacer es agregar los datos. Retomando el tema del word count, de contar palabras, y me voy a la misma transparencia. El mapper, el mapper que haría aquí, leería, el map que haría, leería la cadena de texto y emitiría tuplas de la forma palabra 1 al reduce. ¿Y el reduce qué haría? Pues tomaría todas las tuplas mi y sumaría sus valores. Como cada palabra solo la contamos una vez, por eso ponemos un 1, lo que haría es recibir todas las tuplas mi y contar cuántas hay. Para contar cuántas hay, ¿qué hace? Cuenta el segundo valor de la tupla. Suma el segundo valor de la tupla. Si esta está 17 veces, pues sumaremos 17 veces 1 y nos dará un 17. ¿Vale? En la función reduce es donde vamos a hacer las agregaciones. ¿De acuerdo? Una parte importante es que los datos que emite el map pasan por una etapa que se llama shuffle and sort, que lo que va a hacer es que va a garantizar que al reducer le lleguen organizadas por clave. Y la clave, en nuestro caso, ¿qué eran? Las palabras. ¿Eso qué significa? Que el reduce va a recibir todos los mis juntos, todas las mamás juntos, todos los me juntos, todos los mima juntos, todos los mucho juntos. Todas las tuplas esas las va a recibir juntas. ¿Vale? Y eso es importante. Y eso es importante porque eso lo garantiza el motor de MapReduce. Y nosotros vamos a sacar mucho provecho de eso.
Entonces, la función map va a leer, ¿qué va a recibir de entrada? Pues, por ejemplo, podemos recibir líneas de texto, ¿vale? Y que el valor sea toda la línea de texto. Procesamos de alguna manera y emitimos claves valor con otra clave que no tiene por qué ser la misma clave. Esta clave podría ser línea de texto 0, la 1, la 2, la 3. Y nosotros vamos a producir otras claves en función del problema que queramos solucionar. En un word count, la clave que va a ser la palabra. El valor que va a ser un 1. ¿De acuerdo? Y básicamente vamos a parsear la información. Y esta clave puede ser perfectamente y generalmente es diferente de aquí. Imaginaos que leemos un registro de un contador, de un sensor de temperatura y que el sensor de temperatura, el registro incluye la ubicación donde está puesto el sensor, el día, el mes, el año, la hora, el minuto, el segundo y la temperatura que registra. Si queremos hacer ubicación, día, mes, año, hora, minuto, segundo y temperatura. Todo esto es lo que recibimos de nuestro sensor. Y eso es lo que va a leer el map. ¿Vale? Si queremos calcular la temperatura máxima por año, el map que va a emitir. Lee todo esto que va a emitir aquí. Tiene que emitir una clave, una tupla clave valor. Si quiero calcular la máxima temperatura por año, ¿qué tengo que poner aquí como clave? El año y la temperatura como valor. Si quiero calcular la máxima temperatura por mes, sin importarme el año, en vez del año, la clave será el mes. Si quiero calcular la máxima temperatura por año y mes, por mes y año, ¿cuál será mi clave? Puedo concatenar el mes y el año, ¿no? ¿Vale? ¿Lo veis? Nosotros leeremos, el map va a ir leyendo información generalmente de ficheros de texto, lo que vamos a ver nosotros, la parsearemos, esas líneas que leemos las vamos a parsear y vamos a extraer la clave y el valor en función de lo que nos interese calcular. ¿Vale? Y la función reduce, ¿qué va a recibir? Pues va a recibir las tuplas que emite el map. Y solo va a recibir las tuplas que emite el map. Y lo que va a hacer es una agregación en función de la clave que haya enviado el map. Y lo bueno es que va a recibir todas las tuplas que tengan la misma clave, las va a recibir juntas. De eso se encarga el motor de MapReduce, el Shuffle and Sort. ¿Vale? Entonces las va a poder procesar todas a la vez. Claro, puede recibir 17.000 tuplas con la misma clave. Y ahora veremos que puede recibir 17.000 tuplas con la misma clave desde diferentes maps. Porque aquí tendremos un map corriendo en cada uno de estos nodos. Y cada map va a estar emitiendo tuplas clave valor. Y en algún sitio tendremos un reduce que estará recibiendo las tuplas de los 8 nodos. Y ese reduce procesará las claves por orden. Más de una tupla, no, recibes una tupla. Lo que pasa es que la tupla, la clave, la puedes complicar todo lo que quieras. Pero es una tupla clave valor. Y sí que se pueden enviar tuplas de más de dos elementos, que creo que es lo que estás diciendo, ¿no?
Eso, María José, no te preocupes por eso. Habrá tantos maps, como trozos de información tenga y tantos reduce como el motor de MapReduce decida poner. Pero iremos a eso. Pero habrá al menos un map por cada bloque por cada trozo de información que tengamos en un nodo diferente. Y sí, tú puedes complicar la tupla todo lo que quieras. Tened en cuenta que la tupla que genera el map, ¿quién la va a procesar? El reduce. ¿Y quién configura el reduce? Nosotros. Estamos escribiendo el reduce. Podemos enviar una tupla con 7 valores, pero luego tendremos que gestionarla aquí, en el reduce. ¿Vale? Veremos ejemplos que lo veremos más claro. De momento, conceptos que tenemos que tener claros. El map parsea la información, recibe información de entrada, la parsea y emite tuplas clave-valor o clave muchos valores o muchas claves un valor en función del problema que queramos resolver. Y luego todo lo que emite el map le llega ordenado por clave al reduce y aquí podremos hacer lo que necesitemos hacer para solucionar nuestro problema. El map solamente lee y formatea y el reduce es el que hace agregaciones. El map nunca hace agregaciones. ¿Vale? Esto es un ejemplo sencillo de word count. Sí, a los que programáis os va a romper la cabeza porque es una forma diferente de hacer las cosas. Y a los que no, pues también os va a proporcionar una visión interesante. Esto es un ejemplo simple, el word count, que ya os he dicho que es nuestro Hello World. ¿Qué hace el map? Recibe una clave y un valor de tipo string. ¿De acuerdo? La clave que contiene, pues el nombre del documento, el número de línea, me da igual porque me voy a deshacer de ello. Y el valor que contiene una línea. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Para cada palabra que esté en el valor, que esté en mi línea, voy a emitir la palabra y un 1. Lo que estaba contando antes, mi 1, mamá 1, me 1, mima 1, mucho 1. ¿Vale? ¿Qué hace el reduce? Vale, pues el reduce toma ventaja de que las tuplas le llegan ordenadas por clave. ¿Y qué hace? Pues para cada valor va sumando y emite el resultado. ¿Vale? Y ya está. Nada más. Por ejemplo, para que verlo visualmente, nosotros tenemos esta casuística. ¿Vale? Hasta aquí está en un ordenador, en un bloque, hasta aquí está en otro. ¿Vale? Tenemos 1 y 2 y 3 pedazos de nuestra frase. En un lugar de la mancha, más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón, y el amor es deseo de belleza. Todo esto es nuestro texto y esto está en un bloque, en un nodo, esto está en otro bloque, en otro nodo, y esto está en otro bloque, en otro nodo. ¿Qué hace este primer map? Pues lo primero que hacemos es pasar el texto a minúsculas. ¿Vale? Y este primer map, ¿qué hace? Pues emite la tupla en 1, un 1, lugar 1, de 1, la 1, mancha 1, más 1, vale 1, la 1, pena 1. Este map ha procesado este trozo de información. ¿Vale? ¿Por qué lo está separando? Porque divide la tarea entre dos reducers. Y hay una función dentro de esa Answer que se llama partitioning, que la vamos a ver ahora, que utilizando una función hash divide la carga entre los diferentes reducers que tengamos en nuestro sistema. Aquí tenemos dos.
Esto nos garantiza que todas las veces que tengamos un en va a ir a este reduce, todas las veces que tengamos un va a ir a este reduce, ¿vale? Porque en todos los maps vamos a aplicar la misma función hash. El segundo map, ¿qué hace? Procesa su trozo de información en paralelo, ¿de acuerdo? Mientras este estaba haciendo lo que hemos visto antes, este está haciendo lo mismo. Pone todo a minúsculas, en 1, el abajo, si veis, en aquí había ido arriba, mancha aquí había ido arriba, aquí se repetirá mancha, y se repetirá en, que irá arriba otra vez, y la, que irá arriba, y el que es nuevo. ¿Vale? Las distribuye entre los reducers. Procesa su trozo de información, hace lo mismo y emite las tuplas. Y el último hace lo mismo. Procesa su trozo de información, el corazón, el amor, es deseo de belleza. ¿Vale? Cada uno está en paralelo procesando su trozo de texto y emitiendo estas tuplas. ¿Qué hace el reduce? Pues el reduce recibe todas estas tuplas, este recibe estas tuplas de estas palabras y este estas tuplas de estas palabras. ¿Y ahora qué hace? Pues suma las veces que aparece cada una de ellas. Amor 1, corazón 1, deseo 1, en 3, la 3, mancha 2, pena 1, rostro 1, vale 1. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Y ya tenemos nuestras palabras contadas. ¿Vale? Conceptualmente lo tenemos claro. ¿Vale? Ahora entraremos un poco más en detalles, pero aquí ya os digo, hay una función hash, sabéis lo que es, ¿no? Todos y todas. Vale, una función hash es una función que le damos de entrada la palabra y nos devuelve un número asociado. ¿Vale? Entonces, si tenemos dos reducers, ¿cuál es la forma más sencilla de repartir la carga? Pues a mí me devuelve, para la palabra amor, la función hash siempre me va a devolver el mismo número. Siempre, siempre, siempre. Si me da 187,425, la próxima vez que aparezca amor me va a dar 187,425. Igual. Si quiero dividir entre dos reducers, ¿qué hago? Pongo la palabra, le aplico la función hash, me devuelve un número. Miro si es par que lo envía a este reducer, y si es impar, que lo envía al siguiente. De esa manera nos aseguramos, como aplicamos la misma función hash en todos los maps, nos aseguramos de que todas la misma palabra siempre vaya al mismo reducer. Que amor nunca vaya una vez aquí y otra aquí. Que todo el amor se lo quede este reducer y este se queda toda la belleza. Entonces han hecho un reparto más o menos equitativo. ¿Vale? Es una estrategia simple, pero en promedio sí que garantiza que se reparta la carga de forma equitativa. ¿Vale? Se asigna por la función hash. Giovanna. La función hash, tú pones una palabra, te devuelve un número. Si tienes dos reducers, si es par, lo mandas aquí, y si es impar, lo mandas aquí. Y como la misma función hash siempre te va a dar el mismo número para la misma palabra, da igual que se procese en este map, en este o en este, que me va a dar siempre el mismo número, y si es par se irá aquí y si es impar se vendrá aquí. Entonces me da igual que mancha esté en este mapper o en este. No hay que hacer, el hash lo va a hacer el motor de MapReduce. MapReduce es maravilloso. Nos va a hacer toda esa separación, toda esa distribución
lo va a hacer MapReduce por nosotros. A lo que hace una app cuando se exporta un chat en WhatsApp y analiza los mensajes, pues supongo que sí. No lo sé. Nunca he exportado una conversación de WhatsApp. La función hash es determinista, total y completamente determinista. Amor siempre va a dar el mismo resultado. La función hash para amor la aplicas, entras 20.000 veces la palabra amor a la función hash y siempre te va a devolver el mismo número. Si no, esto se derrumba como un castillo de naipes. ¿Vale, Jesús? Es completamente determinista. Y esta es otra visión de qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos un programa, ¿vale? Que queremos hacer un MapReduce. El número que genera es el mismo cada vez que pones la misma palabra, sí. Es un número diferente para cada palabra, pero es el mismo cada vez que pones la misma palabra. ¿Sí, Daniel? ¿Claro? Vale. Sí, en distintas ejecuciones. Bueno, en distintas ejecuciones te da igual. En la misma ejecución, sí. En distintas ejecuciones te da igual. Pero debería, si es la misma función hash, debería dar el mismo número. Pero es que en distintas ejecuciones me da igual. Porque yo ahora cuento este libro, cuento las palabras aquí, cargo otro fichero, lanzo otro trabajo y me da igual que en este caso en se vaya a este reduce. Mientras todas se vayan aquí, me parece bien, porque a mí lo que me interesa al final es esto, es la cuenta. Me da igual que en una ejecución se vayan a este reduce y en la siguiente se vayan a este. Lo que me interesa es que en la misma ejecución, la misma palabra siempre vaya al mismo reduce. Entre ejecuciones diferentes me da igual. Me es inverosímil, que diría aquel. ¿Vale? Y esto es lo que pasa ya de forma un poquito más real. ¿Vale? Tenemos un programa, MapReduce, ¿vale? Y tenemos un máster que es era nuestro contador supremo, el supervisor. ¿Vale? Entonces, cuando le decimos queremos contar las palabras que están en el fichero elquijote.txt. Vale, este le pregunta a alguien, que ya iremos viendo, ¿dónde están los trozos del quijote.txt? Y ese alguien le dice, están aquí. Esto está en un nodo, esto está en otro nodo, esto está en otro nodo, esto está en otro nodo. Estos dos están en un nodo. Este y este están en el mismo nodo y esto está en otro nodo. Voy a pintar colorines para que se vea. Porque los colorines son nuestros amigos. ¿Vale? Este y este están en el mismo nodo. Este y este están en el mismo nodo. Y este está en otro nodo. Te voy a poner otro color porque eso no se ve. Y esto está en otro nodo. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice? A ver, tú, nodo 1, tú tienes dos trozos del texto que quiero procesar. Levanta un map ahí y empieza a trabajar. Primero procesas un trozo y luego el otro, pero esos dos son para ti. O levantas dos procesos maps en paralelo, uno que procese este trozo y otro este trozo, pero todo en este worker, en este nodo. A este nodo le dice, oiga, que usted tiene el split 2 y el split 4, que se ponga a trabajar. Y a este le dice, oiga, usted tiene el split 3, póngase a trabajar. ¿Y qué hacen todos? Pues sacan las tuplas, ¿vale? Las palabras 1, palabras 1, palabras 1, ¿vale? Y las guardan, las escriben en el disco duro local. Las escriben en el file system local de estos nodos. Estos nodos tienen una parte de sus discos duros dedicadas al almacenamiento en clúster.
pero obviamente estos nodos están corriendo un sistema operativo y también tienen un file system local. Pues estos resultados intermedios, esas tuplas que hemos visto que se generaban, se escriben en local, en el disco duro. ¿Vale? Y este mismo máster dice, oiga, usted va a poner en funcionamiento un reducer. Y usted va a poner en funcionamiento otro reducer para hacer la cuenta. Y entonces le dice aquí a estos, hey, he puesto en marcha dos reducers, que lo sepáis. Tenéis que dividir la información entre dos reducers, ¿vale? Venga, vale. Estas tuplas que se han escrito se empiezan a mandar a los reducers utilizando la función hash, pues unas irán aquí y otras irán aquí. Unas irán aquí, otras irán aquí. Unas irán aquí, otras irán aquí. Este nodo, cuando tenga la información que han enviado todos los mappers, se pondrá a hacer la cuenta parcial, la cuenta total. Unirá las cuentas parciales para hacer la cuenta total y escribirá un fichero en el clúster. Porque es importante que todo el procesamiento que hacemos en el clúster lo guardemos en el clúster. Porque si lo guardáramos en local, deberíamos repetir todo el proceso. Si lo guardamos en el clúster, ¿qué va a pasar? Que se va a replicar 3 veces y tendremos tolerancia a fallos. Este escribe su parte, este escribe su parte. Tendremos una parte de los resultados aquí y otra parte de los resultados aquí. Si luego ya queremos procesarlos y demás, los sacaremos del clúster, los uniremos y los procesaremos. ¿Vale? Pero así esto se aproxima un poquito más a lo que pasa de verdad. ¿Bien? Si queréis lo dejamos aquí y seguimos el... Vale, no es que me haya quedado tonto de repente, estoy viendo si el viernes tenemos clase o no. ¿Seguimos el viernes? A partir de aquí. No necesariamente. No, ya no sería un reduce. Ya no sería un reduce. Esto ya son ficheros escritos en el clúster. Estos son, voy contigo, Hind. Estos son ficheros escritos en el clúster. Luego solo podemos sacar del clúster, nos lo llevamos a un ordenador en local, dos ficheros y ya sacamos estadísticas, hacemos gráficos o cantamos, bailamos jotas, lo que queramos. Pero eso ya no sería un reduce. Esto sería tan fácil si utilizáis Linux como hacer cat y concatenar los dos ficheros sobre un fichero nuevo y ya está. Y si utilizáis Windows, pues abrís, copiáis, pegáis y ya está. No tienen claves en común. No tienen claves en común. Aquí tendré una parte de las palabras contadas y aquí otra parte de las palabras contadas. Si quiero saber toda la cuenta de todas, pues tendré que unificar esos ficheros, pero eso ya no es MapReduce, eso ya, aquí la cuenta ya la tengo hecha. Eso ya es otra historia, eso ya es análisis de negocio, eso ya es presentar soluciones, eso ya es otra historia. Vale, me alegro, Jesús, que lo hayas entendido. Vale, hint, vamos a ver. En el grupo B había compañeros que me decían que sí que lo veían. Entonces se debe poder ver. Si está visible para los estudiantes, debate. Vale, vamos a ver. Gil, puedes entrar y salir, puedes salir y entrar otra vez, porque el foro está visible, hay dos grupos, y yo entro y estáis asignados a los grupos. Vale, entra, sal y me comentas y así me quedo tranquilo. Y mientras, bueno, voy a dejar de grabar. Pues muchas gracias a todos y todas y nos vemos el viernes, ¿vale? Hasta ahora.